Elías Piña, la provincia más pobre del país, ha visto empeorar su índice de pobreza en los meses de pandemia. Si se trata de una situación difícil para quienes viven en zonas aventajadas, imagínense lo que puede significar para quienes, aún en las buenas, llevan una vida apenas de subsistencia. Hace frontera con Haití, lo que se convierte en su desgracia y al mismo tiempo en su bendición. Les decimos por qué. En 1.393.92 kilómetros cuadrados se concentra la pobreza más crítica de República Dominicana, con 2 cordilleras a los lados que pudieran reportarle una agricultura próspera, pero ha faltado la suerte de la inversión pública. Aquí, en vez de la población crecer, ha decrecido. 52% de su gente vive en zonas rurales y 48% en la zona urbana. Pero, para ser sinceros, el atraso es común para todos. Nos mantenemos trabajando y nos mantenemos con la fe y la fuerza. Máximo tiene la suerte de tener un trabajo en el gobierno. En esta provincia con pocas fuentes de empleo, para más de 65.000 habitantes, un 7% de los trabajos tiene que ver con el gobierno. Muchos son salarios de miseria. ¿Tú eres empleado del gobierno? Sí, señor. ¿Hace qué tiempo? 17 años. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hago? Trabajo en la escuela, soy puertero y jardinero. ¿Cuánto tú ganas por ese salario? 8,000 pesos. Con su receta en mano se detiene a hablarme. Va para el hospital de San Juan. El hospital de Elías Piña cuenta que no tiene de nada. Es padre de 6 hijos, aunque solo él tiene seguro de salud en la casa. ¿Cómo tú te haces? ¿Cómo yo me hago? Sobrevivimos con eso, con la fuerza. ¿Tienes familia? Sí, ¿Cuántos hijos? 6. Es de escaso hablar, pero tiene un discurso muy honesto. Nos mantenemos nosotros como en la agricultura, sembrando, con eso nos mantenemos. El censo del 2010 fue una alerta poco atendida. En Elías Piña, 35.843 personas eran menores de 20 años. Eran mayoría en la provincia. Muchos, niños que ya se convirtieron en mayores de edad. Llegaron a su adultez sin un hospital decente, sin escuelas técnicas, sin carretera hacia muchos de sus campos, sin seguridad alimentaria y en un pueblo donde no hay empleo. Muchos migran, otros en mentalidad de escasez no aprendieron a soñar. Una muestra de eso es que al día de hoy, solo el 10% de los habitantes de Elías Piña llega a la universidad. Llegamos a la conclusión que había que armar proyectos para que la provincia se vaya desarrollando. En eso se armó un proyecto, el proyecto Agroforestal, que comenzó en Hondo Valle y el Cercado. Ese proyecto consistía en que le íbamos a sembrar la tierra a la gente, aguacate, lo que diera la tierra, si era aguacate, si era maderable, lo que fuera, se le daban 5,000 pesos, se le buscaba la mata, se le sembraba para ponerlo en condición de producción. Y cuando eso estuviera en condición de producción, es natural que ahí va a llegar el desarrollo de la gente de la provincia de Elías Piña. En realidad en eso es que estamos abogando y estamos apelando a este gobierno que esos proyectos se sigan. Este es un día de mercado binacional en Elías Piña, una de las provincias donde una línea imaginaria divide a República Dominicana y Haití. Pero estas no son imágenes actuales. El COVID ha obligado a suspender más de la mitad de los 96 días de mercado que se realizan al año. Un golpe cruel para el mercado que sirve como principal fuente de ingreso a esta provincia. Aquí comúnmente de lo que se vive del mercado binacional, hubo un momento que eso afectó mucho, volvió y se abrió, pero yo creo que ahora mismo va a haber que cerrarlo o tomar los correctivos del lugar fuertemente, porque la pandemia ahora mismo está muy fuerte. Estar pegados de Haití se traduce en una clientela fija para un mercado que es el segundo más importante de toda la frontera. Se mueve la ciudad,
Aunque son solo un puente, el gran dinero no se queda aquí. Estar pegados de Haití también les hace heredar la desgracia de una migración de pobreza extrema, competencia desleal en muchas ventas y ocupación de campos de manera masiva. Nosotros le estamos haciendo un llamado al señor presidente de la República que especialmente ahí en el puerto de Carrizal se debe poner un buen monitoreo porque los hermanos haitianos pues están entrando aquí como Pedro por su casa, como se dice en el argot popular. Y si no tomamos la medida del lugar, pues es natural que vamos a resultar todos contagiados. Diferentes variantes del coronavirus se esparcen en un Haití con el peor desorden imaginado en materia de salud. Unos pocos se mantienen vendiendo productos básicos y si pocos son los vendedores, menos aún son los compradores. Pero nosotros necesitamos en esta provincia proyectos de que la gente pueda producir y que la gente se pueda incorporar en el mercado de producción. En eso estamos. Y especialmente también en los caminos vecinales, pues nosotros sabemos que una provincia incomunicada pues es una provincia que tiene poco desarrollo. El parque principal de Comendador, el municipio cabecera, luce una zona bohemia a las 10 de la mañana. Decenas de hombres hacen de motoconchos, pero son como un general sin cuartel. Cherchan entre ellos a falta de clientes. Si no le dan asistencia al campo, ¿para dónde? ¿Qué tienen que hacer los campesinos? Vender su tierra y comprar un motoconcho. Y ya. ¿El campesino de aquí ha migrado para acá? ¿El campesino migró para Comendador? Para la ciudad, sí, pero ahí tú no lo ves los motoconchos ahí. ¿Eh? Eso es. El motoconcho, toditos son personas, campesinos que tienen su tierra y tuvieron que dejarla porque no hay una ayuda del sector agrícola, de agricultura. El maestro confesor lamenta que no hay inversión en la provincia. Vivió un tiempo en la capital y regresó a Elías Piña, en donde tiene menos, pero puede estar con su familia. Hay una ley de la 280102. Entonces, esa empresa la aprueban, ese decreto, pero aquí no hay una empresa establecida, o se la llevan para Santiago, o menos aquí. O tú investigas a ver si aquí hay alguna zona franca, aquí no hay. Mejor se la llevan a otro lado. La tasa de desempleo en Elías Piña está por debajo del promedio nacional. Antes de la pandemia, de 58.841 personas en edad de trabajo, solo 31.922 eran económicamente activas. No hay datos que establezcan cuántos de estos perdieron la capacidad de producir dinero, pero siendo que 69% de los empleos eran por cuenta propia, han vivido una involución desastrosa. Según el Ministerio de Economía, las mujeres a finales del 2020 permanecían desocupadas en un 25.4% y los hombres en un 10.2%. Y aunque hay una tendencia a la recuperación, aún no es suficiente en relación a la fuerte caída. Y esos programas sociales que nosotros hemos llevado, hemos logrado que aún con la pandemia, la pobreza solamente aumente en un 2%. Y yo espero a final de este año de que llevar a la misma pobreza que teníamos, el mismo nivel de pobreza que teníamos antes de la pandemia. Así respondió recientemente el presidente Abinader sobre los programas de compensación y apoyo a la pobreza y la pronta asignación del SIUBEN de 1.650 pesos a 1.300.000 personas en extrema pobreza, entre otras iniciativas. ¿Qué hemos hecho también? Le hemos dado 2.150.000 seguros SENASA básico a esa cantidad de personas. Quiero decir que eso le ayuda también en los gastos médicos y al mismo tiempo también tiene mayor ingreso los hospitales, especialmente los hospitales públicos. Sin embargo, estas medidas no alcanzan a Elías Piña.
donde el hospital público padece de no tener insumos ni especialistas. Deben trasladarse a San Juan en busca de mínimos servicios de salud. Los hospitales ni siquiera están llenos. Estamos en una de las provincias que tiene un índice alto para la poca población que tenemos. El Hospital Rosa Duarte no tiene una sala de acopio de la gente con el COVID. Hay que mandarlo a San Juan. San Juan ya no recibe uno. Ya lo están tratando ahí en el Hospital Rosa Duarte, en los pasillos, o dejándolo en su casa. ¿Podremos controlar eso? No lo vamos a controlar. El diputado Juan Alberto Aquino ha sido gobernador 2 veces. Conoce bien los problemas de su provincia. Otro mar que está afectando nuestra provincia es el agua. Cuando nos instalamos como diputados, nuestro primer proyecto de resolución fue un proyecto para un acueducto en el municipio de Bánica, que a la fecha que tiene de fundado todavía es la fecha que no tiene un acueducto, el municipio de Juanito, y estamos trabajando en esa tesitura. Considera que la relación siempre accidentada con Haití es un punto débil de la economía y recuerda los estudios que revelan que el futuro de la provincia está en enfocarse en la tierra. Proyecto de desarrollo para la gente de mi provincia. Ya te decía, como ese proyecto agroforestal que comenzó el gobierno de Danilo Medina en el municipio de Hondovalle y Juan Santiago. A esos proyectos que anhelamos, esos proyectos son los que queremos que hayan en la provincia, porque no hacemos nada con que la gente hoy consiga una cosa y que ya se le vaya. Ahora, cuando ya la gente tenga algo sostenible, pues nosotros sabemos que nuestra gente van a arrancar. Y esa es nuestra mayor aspiración. El cultivo de aguacate y la apicultura son 2 nichos emergentes con los que Elías Piña pudiese empujar su economía. El expresidente Danilo Medina realizó 29 visitas sorpresa a Elías Piña, y aunque representantes de su partido señalan proyectos agrícolas que fueron iniciados, el estancamiento de la economía, la falta de carreteras, de puentes y el atraso en el centro del pueblo no hace justicia a esas visitas. Y estamos apelando a este gobierno que esos proyectos se sigan. Desgraciadamente, el gobierno del presidente Danilo terminó en el 20, pero yo creo que se debe dar continuidad al Estado, porque eso es lo que va a traer el desarrollo de la provincia. El diputado Aquino lleva sobre sus hombros, junto a otros congresistas de la provincia, empujar la continuidad de esos proyectos. A la mayoría se les suspendió el apoyo del Estado y fueron retirados los equipos de arado de la tierra en una reestructuración del Instituto Agrario Dominicano. La parte alta de Elías Piña tiene microclimas envidiables para la agricultura y la apicultura, pero la economía de los campesinos no es suficiente para asumir solo un proyecto de inversión, tecnología agrícola y venta de sus productos. Es ahí donde entra el Estado. Puentes, caminos vecinales, financiación a la agricultura, abastecimiento de su hospital, electrobombas, reparación de escuelas. Son parte de los pedidos que Elías Piña ha hecho a los presidentes cuando le visitan. Las visitas sorpresa del pasado presidente se concentraron en algunas asociaciones de campesinos, con lo que no hubo mejoras en sentido general. Los pocos avances se los tragó la pandemia y Elías Piña y su pobreza, lejos de adelantar, han decrecido. Al regreso tenemos más.